Pues hace varias semanas habíamos repartido la bendición de estudiar un poco más al fondo lo que es el infierno, porque nuestro libro Difícil de Creer habla del infierno y habla acerca de lo que va a pasar con la gente que no ha recibido a Jesús, que no se han arrepentido, tus seres queridos a los cuales no has compartido. Van a ir a ese lugar de tormento. Entonces, Betty ya preparó el estudio. Patty quería preparar algo más. Así es que sobre lo que dice Betty, tú puedes agregar algunas otras cosas. Eso te va a servir. No creo que podemos estudiar lo suficiente. Y después, Betty, cuando ya lo agregues lo que te había dicho, y si lo puedes poner en el chat, te lo voy a agradecer. Así es que vamos a dar esta pequeña introducción al estudio de ver cómo es un verdadero discípulo, empezando con lo que pasa con el que no es. Escuchen. Ya. ¿Ya empiezo? Sí. Lenita, ok. Bueno, buenos días a todas, hermanas. Pues hacer un estudio del infierno no es algo que queramos, ¿verdad? Que sea muy padre. Ay, sí, voy a estudiar. Queremos estudiar más de las promesas y las bendiciones de Dios, pero bueno, pero por andar de preguntona, ¿verdad, Elenita? Elenita me mandó este estudio. Y quiero que sepan, hermanas, que fue de mucha bendición. Aprendí mucho. Y sobre todo aprendí algo, que es importante conocer todo esto, como dice Elenita, porque el conocer lo que es el infierno, lo que será el infierno, nos lleva a dos cosas: autoexaminarnos muy bien, como el libro nos ha estado llevando, ¿verdad? Estar seguras de que vamos por el camino correcto, número uno. Y número dos, creo que nos lleva a predicar el evangelio con urgencia, pero con mucha urgencia, porque cuando vemos lo terrible que es el infierno, cuando estudiamos y vemos todo lo que dices, wow, qué horror, va a ser espeluznante, no quiero que nadie esté ahí, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, déjenme, bueno, decirles lo que yo aprendí. Primeramente, aprendí que los judíos llamaban Seol, o que sería en hebreo, o Hades en griego, que es lo mismo. Al lugar donde se dirigían todos los muertos, bienaventurados o no, todos los muertos iban a ese lugar o van a ese lugar, ¿verdad? Y bueno, tengo varias citas aquí que no voy a decirlas todas porque nos llevaría mucho tiempo, pero después se los voy a mandar para que lo tengan. Los judíos distinguían que en este Seol había dos partes, y eso lo podemos entender muy bien cuando estudiamos Lucas 16. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Y ahí vemos cómo los judíos distinguían entre dos partes que estaban separadas entre sí dentro de este mismo Seol o Hades, que era una de las partes era donde iban los muertos bienaventurados, digámoslo así, ¿verdad? Como lo dice aquí. Y a esa parte le llamaban el paraíso o seno de Abraham. Y ahí ellos recibían, gozaban de consuelo, de reposo, de paz en ese lugar. En cambio, los que eran impíos, ellos iban al otro lado del Seol, en donde estaban desde ese momento que llegaban sufriendo tormento. Era un lugar de tormento, como lo vemos también, lo podemos estudiar en Lucas 16, ¿verdad? Este lugar de tormento era un encarcelamiento previo o provisional, ¿sí? En donde todos los muertos están en espera de la resurrección de los impíos que habla en Apocalipsis, del juicio final o el juicio del gran trono blanco, y por último de la reclusión eterna que tendrá lugar en el infierno o lago de fuego que habla Apocalipsis. Esto lo dice en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí habla de eso, de cómo esos muertos que están ahí ahorita en un tormento provisional, por decirlo de alguna manera, van a ser sacados de ahí, va a haber una resurrección de los muertos,
y van a estar delante del gran trono blanco, van a ser juzgados y echados al lago de fuego, que en ese momento ya va a estar abierto. Bien, pero, aquí viene el pero hermoso, ¿verdad? Se produjo un gran cambio en la morada de los muertos, bienaventurados, al descender Cristo ahí. El Señor no fue dejado ahí. ¿Se acuerdan que Cristo no pudo ser retenido por la muerte, puesto que Él era santo? Y entonces dice que los lazos de la muerte no lo pudieron retener, dice en Hechos 2:24 y en Efesios 4:8 a 10 podemos ver esto. Y en su glorificación, Cristo liberó del Seol a los muertos creyentes y los llevó con él al cielo. Qué hermoso, ¿no? Y desde entonces todos los que mueren en la fe ya no van al Seol, sino que van directamente a la presencia del Señor en el cielo. Claro, también vamos a estar ahí, yo me incluyo, ¿verdad? Nos incluimos todas en espera después de tener nuestro cuerpo glorificado en el tiempo que el Señor venga y todo lo demás, pero ya vamos a estar allá en la presencia del Señor. Eso también lo vemos en Filipenses 1:21-24, Pablo habla de eso. Después vamos a ver que el infierno, vamos a concentrarnos ahora qué es el infierno. El infierno es un lugar de tormento que tiene, bueno, muchísimas cosas. De verdad que es impresionante todo lo que hay del infierno. Es larguísimo, es muchísimo. Todo lo que habla, lo terrible, tremendo, espantoso y pavoroso que va a ser el infierno. Al infierno también se le llama lago de fuego y será un lugar de castigo eterno. Eso va a ser un castigo eterno, no podemos ni imaginar. Y habla de muchas cosas, sobre todo Jesús en los evangelios. El que más habla es Jesús de esto. Entonces imagínense, ¿no? Habla primeramente que es fuego que no puede ser apagado. O sea, un fuego eterno, ¿verdad? En Marcos 9:43. Habla también que es horno de fuego. Habla también que es un lugar de lloro y crujir de dientes, ¿no? A diferencia de lo que habla del cielo, ¿no? Que ahí ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber, que toda lágrima va a ser enjugada, pues eso va a ser todo lo contrario. Va a haber lloro y crujir de dientes, según Mateo 22:13. Va a haber tinieblas. Imagínense, tinieblas. Habla también de tinieblas de afuera. Ahorita voy a explicar por qué dice tinieblas de afuera en Mateo 22:13. El fuego de la ajena, también lo compara Jesús con el Jena. ¿Qué es el Jena? El Jena, yo estudié que en hebreo, Heinom, se dice Heinom en hebreo, que era un lugar maldito donde los israelitas infieles habían quemado a sus hijos en honor de Moloc en épocas de Manasés, del rey Manasés, pero que en ese tiempo de Jesús era una especie de basurero espantoso, donde estaba siempre fuego ahí, nunca dejaba de haber fuego, y ahí incluso aventaban a los condenados a muerte para que se quemaran, ahí, ya que se habían muerto según la tortura o la muerte que les hayan hecho, ahí los aventaban. Entonces era un lugar espantoso de pudrición, de basura. Entonces lo compara con eso también Jesús en Mateo 18:9. Después también habla de que ahí va a haber un castigo de fuego eterno. En Judas lo dice en varios versículos. Tormento eterno, también lo dice en Mateo 25:46. También dice que es un lugar donde el gusano no muere. Imagínense, entonces va a haber una putrefacción, una corrupción continua. No sé cómo va a ser. Todo esto, desde luego, pues estamos hablando que ya va a ser un cuerpo glorificado, por decirlo así, un cuerpo, no el cuerpo material que ahorita tenemos. Entonces, porque un cuerpo material pues llega un punto en que se acaba y se acabó, pero ahí nunca se va a acabar. Va a estar siempre el gusano ahí comiéndoselos. No sé cómo va a ser, pero va a ser espantoso. El fuego que nunca se apagará, también dice que nunca se va a apagar ese fuego. Lugar en donde el castigo, y eso es muy importante, va a ser proporcional a la responsabilidad de cada individuo, ¿sí? Entonces no va a ser igual el castigo para todos, sino que el castigo va a ser diferente
según el nivel de responsabilidad de cada persona. Y eso lo dice en Marcos 10, 14 y 15 y en Lucas 12, que me lo mandaste, Elenita, 47 y 48, ¿no? No pensé en leer que pues sería muy largo, pero pues pueden anotarlo y verlo. Y aquí habla precisamente de eso. Si quieren les leo esa parte, porque esa parte sí aquí la tengo separada, en donde está Lucas. Fíjense cómo dice. Es Lucas 12, voy a empezar a leer desde el 48, no, desde el 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, las personas que, por ejemplo, ahorita que oía, ¿no? Que ya habías estado en la iglesia a lo mejor y le diste la espalda al Señor, pues va a ser mucho peor el castigo, porque ya conociste la gracia y la palabra y todo eso, ¿no? Entonces va a ser peor el castigo para esas personas que para ellas que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer mucho de la palabra. Entonces va a ser proporcional. Otra cosa más, yo creo que es la más importante y que ni siquiera nuestra mente puede comprenderlo, es que el infierno es un lugar donde se va a estar separado eternamente de Dios con todas sus consecuencias. No nos imaginamos, hermanas, qué será estar separado completamente de Dios, eternamente, sin una esperanza, sin una oportunidad de salir de ahí, porque va a ser un lugar de cárcel, como una cárcel de donde no se va a poder salir en la eternidad y sin la presencia de Dios. Y yo meditaba en eso, hermanas, y yo decía, bueno, aquí en la tierra hay lugares terribles y circunstancias terribles, pero aquí está la presencia de Dios, dice que Dios aquí está y Dios tiene el control y la presencia de Dios está, dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y que Él pues está aquí y directa o indirectamente. Pero hermanas, imagínense un lugar donde para nada va a estar la presencia de Dios. No lo podemos imaginar. Va a haber, por eso habla de tinieblas, ¿no? Oscuridad total y absoluta. Y lo más tremendo es, y miren, se me hace chinita la piel, sin oportunidad de salir de hoy por toda la eternidad. No podemos ni siquiera imaginar lo terrible que será. Y de veras que esto nos debe llevar a predicar el evangelio con urgencia. De verdad, porque va a ser algo demasiado terrible. Y por último, y lo peor todavía de todo, es que el lago de fuego y azufre es donde serán lanzados ahí mismo Satanás y sus demonios. Imagínense, ¿sí? Esas personas estarán conviviendo por la eternidad con Satanás y sus demonios, porque es el mismo lugar. De hecho, dice la Biblia que es el lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios. ¿No se les hace escalofriante? Bueno, es algo de verdad, hermanos, que para mí fue muy difícil y muy duro, pero a la vez muy apremiante de la importancia de predicar el evangelio, la importancia de orar sin desmayar para que las personas que amamos, las personas que conocemos, no queden en ese lugar, porque va a ser algo demasiado terrorífico que ni siquiera lo podemos imaginar, hermanas. Bueno, eso que lo último que les leí es en Apocalipsis 20:10 y también podemos leer Apocalipsis 20 del 11 en adelante donde habla todo eso, cómo serán echados ahí todos los muertos infieles, ¿verdad? Que serán echados al lago de fuego. Pueden leer Apocalipsis desde el 20, del 10 hasta el 13, me parece que es el último versículo, o 15. Acá lo tengo, a ver, ahorita les digo. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Entonces, ahí es donde podemos ver eso. Entonces, pues va a ser un lugar terrorífico. Imagínense, sin absolutamente nada de la presencia de Dios y con toda la presencia
Satanás y los demonios. Ya con eso será terrible, ¿no? Y bueno, es todo. Muchas gracias. Y ahorita en ese momento estoy poniéndolo en el chat para que quien quiera puede tenerlo. Pensé que lo estaba poniendo, pero bueno. Déjenme ver aquí. Y así lo tendrán escrito, ¿no? Ajá. No, después lo voy a hacer porque no me está dejando hacerlo. No sé por qué, pero pues esto es una buena introducción para sacudirnos. Muchas gracias por tu esfuerzo, Betty. Y si eso no te hace llorar por los tuyos que necesiten a Cristo, si eso no te mueve el tapete para hablar más a tus hijos, a tus vecinos, a la gente que amas, es motivo de pensar si eres o no de Cristo. Porque si yo viera que va a haber un accidente y puedo hacer algo, lo evito, ¿no? Me meto, aviso a la gente. ¿No? Y eso es lo que están tratando de hacer con eso del COVID, ¿no? De usa tu cubreboca, lávate las manos, sana distancia. Ahora va a ser tiempo de Navidad y reuniones y todo. Y mira, nada pasa por un año que no hagas todo eso para proteger a los tuyos y protegerte a ti también. Pero Dios dirá, ¿no? Bueno, parte de lo que hemos visto y estamos en la página 138, voy a hacer un pequeño repaso de marcas del verdadero discipulado. A ver si soy una discípula de Cristo. Habíamos visto que una de las primeras cosas que demuestra que yo soy una hija de Dios y más discípula de Jesús es, como dice en la página 137, tengo el carácter de Cristo, ¿no? Que si tú me vieras con Cristo al lado, dirías, ay, ¿cómo se parecen? ¿No? Y estamos en la lucha, ¿no? A veces lo regamos, pero recuerden Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. A veces mi genio no es de lo mejor y debo de decir, Dios, perdóname por mi genio que no, no es semejante a tu carácter de como tú eres. ¿No? Anoche estuvimos viendo con el estudio que muchas veces las mamás son gritonas. Una hermana dijo, todas las mamás gritan. Y les dije, eso no es el carácter de Cristo. ¿Te gustaría que Él te gritara cada vez que pecas? ¿Te imaginas? No, el Señor no nos va a gritar. Él nos atrae con cuerdas de amor, disciplina y firmeza, pero no gritándonos. Así es que, ¿cómo nos va teniendo el carácter de Cristo? ¿No? Y vimos en la clase que, ¿no? Que habrá lapsos debido a nuestra humanidad, pero así y todo habrá evidencia de la semejanza a Cristo en la vida del verdadero creyente. Si les diera chance que fueras chismosa de lo bueno de alguien aquí en el grupo, ¿dirías algo bueno? ¿O dirías, no, ella es muy enojona? No, ella es muy impaciente. No, o dirías, ay, sí, tiene amor, me habla con ternura para ayudarme a cambiar, ¿no? ¿Qué dirían de nosotros? Es una mujer de confianza, es una mujer que descansa en los brazos de Dios. Bueno, ese es el carácter de Cristo. La segunda cosa que vimos en la página 138 es que otros nos van a dar la misma respuesta que dieron a Cristo, ¿no? Por mostrar el carácter de Cristo, van a tratarnos como trataron a Cristo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Entonces, ¿cómo nos tratan si realmente brillo para Cristo? Se burlan de nosotras, nos dicen, eres una santurona. Se burlan o se burlaron de él, ¿no? O no doy tan buen ejemplo, así es que no tengo que enfrentar ese rechazo, ¿no? Soy cristiana de la secreta, ¿no? O del panzazo apenas.
¿no? Nos van a tratar como trataron a Cristo. Somos esclavos, recuerden. El esclavo no tiene voz ni voto, ¿no? Persiguieron a Cristo y él dijo, si me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti también. Y quizá por eso no te incluyen en reuniones. Y ahora en tiempo de pandemia no queremos ser incluidos en reuniones, ¿no? Para también ser prudentes. Y hoy vamos a empezar a leer temor y favor, ¿ok? Tere, ¿podrías leer el primer párrafo ahí? Y si tienen alguna pregunta o algo que quieren comentar, con mucho gusto. Creo que ya leímos temor y favor. Y vamos a empezar con la espada de Cristo. ¿No? Pero Sí, bueno. nos quedamos ahí en la espada de Cristo. Sí, En la sí. espada de Cristo, perdón. Sí. Ok. Marcador, te digo, ok. Entonces, la Oye, tercera cosa, yo perdón, tienes toda la razón. La ¿Ya tercera, vas a grabar? perdón, déjeme nada más hacer sí, sí lo hicimos, nada más lo marqué mal. La tercera cosa es que no voy a temer lo que dice el mundo, ¿no? No voy a temer lo que me puede suceder. Voy a vivir para Cristo. Y la cuarta era, soy leal al Señor. Venga lo que venga, no voy a avergonzarme. Voy a ser leal al Señor. Perdón, eso era 3 y 4. Y ahora sí, la espada de Cristo. Gracias. Elenita, Mande, mande. oye, yo tengo una duda. Sí. ¿En el infierno vamos a tener cuerpos glorificados? Solo en el cielo, ¿no? Sí, ¿O ella, también? es que ya nosotros no iremos al Seol, lo que Ajá. lo explicó muy bien Betty, que con que Vamos a tener cuerpos que van glorificados. a aguantar el sufrimiento, Sí. todo el castigo, pero no glorificados, ¿o sí? Los que no creen en el infierno no van a tener cuerpos glorificados, solamente el creyente. Pero Ajá. ellos van a tener un tipo de cuerpo que puede sufrir para siempre. Ajá. Exacto, sí, un Él nos cuerpo va a- diferente. Ajá. Ajá. Él nos va a dar un cuerpo, bueno, les va a dar un cuerpo que soporte su castigo eterno, ¿no? Exactamente. Y el yo cuerpo diría que glorificado eso no es es para glorificado. nosotros, ¿eh? No es un Y- cuerpo glorificado, es un cuerpo que soporta el sufrimiento para toda la eternidad. Horrible. ¿Tú quisieras ver tu hijo en eso? No. Entonces, ¿qué vas a hacer para hablar con él? Hablar con tu esposo, hablar con quien amas. Estamos por pensar en Navidad. ¿Qué es la Navidad? Dios se hizo hombre para morir por mí después en la Pascua. Hay que hablar a nuestra gente, decirles, ¿saben qué? Eso no es broma. Esa es la verdad. ¿Qué estás haciendo para seguir a Jesús? ¿No? Rogarles como podamos, ¿no? Si se dejan, sino orar por ellos con mucho fervor, día y noche. Dios, por favor, ten misericordia de mi hijo, de mi esposo, de quien sea, ¿no? Y ayúdame donde yo pueda de hablarles la verdad, no solapar su pecado, ¿no? Alguien me habló de otro país que querían que yo hablara con una persona que vive en fornicación, que estaba en la iglesia y que no quería hablar con otra persona de su iglesia. Y dije, no, yo no voy a hablar con ella. Solapar su pecado. Ella quiere una atención privada de otra persona. Tiene mucha gente en su iglesia que puede atenderla. Y está menospreciando a la gente en su iglesia. Y yo amo a la gente en su iglesia y pueden compartir con ella, pero pues no. Bueno, adelante, perdón, gracias por corregirme. Tere, adelante, la espada de Cristo. Una característica central de un verdadero discípulo y de cierta manera casi increíble para mí, porque va tan radicalmente en contra de nuestros anhelos naturales, es una disposición a dejar la familia si es necesario. En Mateo, Dejar la familia si es necesario, ¿no?
Tuve que dejar mi familia para seguir a lo que Dios quería para mi vida. Y una de las cosas más difíciles, yo creo que para un misionero es te alejas de tu familia. Casi nunca los veo. Dios me ha dado otra familia, ¿no? Aquí, pero no es lo mismo como la sangre. Pero a veces Dios te va a pedir o por brillar para Cristo, como a Mari Carmen, a su papá la rechazaba y otros. Así es que, ¿estás dispuesta? Síguele. En Mateo 10:34, que ya vimos antes, Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta es una afirmación de lo más dramática. Estaba diciendo, algunos de ustedes que son sinceros me confesarán cuando sean llevados ante los tribunales y las cortes de los hombres, e incluso en el curso de la vida diaria. Otros de ustedes me negarán porque no es de tanta importancia para ustedes y salvarán su cuello y su reputación. Eso nada más demuestra que he venido a traer una espada. Causo divisiones. Obligo a la gente a tomar decisiones que los separarán de los demás. El mismo hecho de que algunos confiesan a Cristo y otros lo niegan, indica que su venida causa divisiones. Subrayalo. Su venida causa divisiones. Y quizá por temor a qué dirán, quizá por temor a causar división en tu hogar, eres de la secreta y a lo mejor realmente ni salva. Mari Carmen. ¿En qué página están? Es que no encuentro el párrafo. 140. Es el primero. Causa divisiones. Ajá. Ok. ¿Ya sigo? Jesús no negó esa contundente realidad, sino que la amplió. Que otra característica del verdadero discipulado es, voy a hablar de Cristo, claro, con tacto, con prudencia, no agarrando a la gente por el cuello y no, pero con amor diciendo, no, estamos por recordar a Jesús y con ese virus que está atacando a la gente, no sabemos cuándo nos va a tocar la muerte, ¿no? Ya lo vivimos con José Luis de la casa que nos recibía para aprender la palabra. ¿Quién hubiera creído en marzo que ya no lo íbamos a volver a ver? ¿No? Ernesto, 60 años y partió con el Señor. No sabemos, a lo mejor me toca a mí, a lo mejor te toca a ti. Voy a hablar de Cristo, ¿no? Tu nietita, te toca. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías, vendría para traer paz. Eso subrayé. Eso causó confusión en su mente. ¿Cómo? Que queremos paz, ¿no? Paz, paz. Y eso causó su ceguera. Adelante. Profetizó que sería el príncipe de paz, 9:6, bajo su reinado. Las facciones, ¿sí? Sí. Las facciones en guerra forjarían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. La guerra e incluso el concepto de la guerra desaparecería. Marisa. Sí. Ellos conocían las maravillosas palabras de esperanza que se hallan en el Salmo 72:3-7, que habla del reino. Los montes llevarán paz al pueblo, florecerá en su día justicia, en mansedumbre de paz, hasta que no haya luna. No habrá guerra, sino solo paz. Y eso es lo que esperaban, eso es lo que ellos querían. Y cuando Jesús causó división, no querían eso, querían la paz. Era como
unos montes y no veían el valle que tenían que pasar en medio. Ellos querían ya el final. Mari Carmen, ¿podría seguir leyendo? ¿Sí? No, Mari Carmen. Mari Carmen. Carmen, gracias. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya habían empezado a experimentar en su corazón la paz que venía tan solo por estar con él. Ellos tal vez esperaban que esta bendición se extendiera a todos. Los discípulos pueden haberse imaginado que seguirían predicando y todo el mundo caería a sus pies porque el Mesías, el príncipe de paz que habían esperado por tanto tiempo, finalmente había llegado. Estaban experimentando la euforia de estar con él, confiados que todos los demás responderían de la misma manera y el reino maravilloso y pacífico de Cristo estaba a la vuelta de la esquina. Ana María. No te escuchamos, Ana María. Tienes que quitar tu micrófono. Ya. Pero no era ese el cuadro verdadero, porque el Señor les dijo, no se ilusionen pensando que mi venida ahora traerá paz. No he venido para dar paz, sino espada. Esta idea suena... Y él lo aclaró claramente, no he venido a traer paz, sino espada. Y lo mismo, eso se aplica a nuestras vidas. Él no, bueno, sí hay paz en nuestras almas, pero en la familia, si ellos no aceptan a Cristo, va a haber espada hasta que ellos conozcan también a Jesús. Por eso, como de lugar, tenemos que compartir el evangelio. Adelante. Esta idea suena como si la intención del Señor al venir hubiera sido traer conflicto. Las consecuencias a veces se expresan como si fueran intenciones, porque en la soberanía suprema de Dios lo son. Sin embargo, aquí Jesús describió el resultado directo de su venida como si fuera su intención. Es una paradoja, en cierto sentido. El Señor estaba diciendo, por un lado soy el príncipe de paz, pero por otro va a haber guerras representadas por la espada. Ajá, así es. Betty, pues ya compartiste mucho. Vamos para que todos tengan la oportunidad. Tania, ¿puedes leer, Tania? Sí, Ellen. El Antiguo Testamento esbozó estos dos puntos de vista al descubrir las rupturas y las divisiones. Miqueas 7:6 describe la venida del Señor de esta manera. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Nuestro Señor citó esto al pie de la letra en Mateo 10. No sé, ¿tú lo has vivido? ¿Alguien puede compartir su experiencia de aceptar a Cristo y la guerra que se arma ahí en la casa? Patti, ¿quieres quitar tu micrófono y compartes? Cuando yo me convertí, bueno, toda la familia de mi esposo es sumamente católica, entre comillas. Y cuando yo me convertí, mi suegra cambió radicalmente, era una persona linda. Siguió siendo linda, pero se enojó muchísimo. Dice, ¿cómo es posible que mis nietos no vayan a ser católicos, que no vayan a misa, que no haya la primera comunión? Se puso, pero bien enojada. Ellos nunca habían estudiado la Biblia y entonces hasta empezaron a leer la Biblia. A mi esposo le gustaba mucho beber y en aquel entonces dejó de beber y ella le insistía, tómate aunque sea una copita de rompope, no pasa nada. Bueno, fueron años muy, muy difíciles. A ella le dio cáncer de estómago y no me dejaban verla. Y a mi esposo que no le hablara nada porque él también se convirtió y estaba prohibido que le habláramos de Jesús. La espada, Patti, la espada. Sí, estaba enojadísimos, así, súper enojados.
Y un día antes que ella murió, gracias a Dios, mi esposo pudo hablar con ella y yo, pues solo Dios sabe si recibió al Señor Jesús, y al día siguiente estuvo ya inconsciente y a los 10 días murió, pero fue una espada. Hay una espada. ¿Alguien más pasó por una espada o estás? ¿Puedo compartir? Sí, Maggie. Sí, buenos días a todas. Dios me permitió cursar el seminario e inexplicablemente empezaron los ataques, pero con una furia que no podía yo entender. Obviamente yo estaba centrada en la palabra y en el Señor, pero ahora entiendo que son los ataques del enemigo para que uno no siga en el camino del Señor. Y fueron ataques de mi cuñada, de mis hermanos. Y lo que se me hizo muy triste también fue que pues mataron a mi perrito y fueron ataques impresionantes. Pero yo le digo al Señor, si estos ataques son para orar por ellos y que tengan salvación, ahorita el Señor ha hecho muchas cosas en mi familia y pues yo espero en Él, ¿no? Pero sí somos atacados y a veces de una forma pues inexplicable y lo más hermoso también es que el Señor ha puesto amor en mi vida para ellos, ¿verdad? Para poder orar por ellos y pues que el objetivo sea la salvación, por lo que vemos ahora con este estudio de edificación del infierno y todo eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, pues su obra, el Señor me enseñó a quedarme callada y a esperar en Él. Él me dijo, tu silencio, esta es mi batalla y pues la he dejado en manos de Dios y ahora una de mis hermanas se ha dedicado a desprestigiarme, pero yo le digo al Señor que ellos vean su presencia en mí sin yo defenderme, que Él lo haga y ese es mi testimonio que el Señor ha obrado en mi vida. Amén. La espada. ¿Alguien más quiere compartir de la espada en tu casa? Yo sí quisiera compartirles. Okay. Buenos días. Hola. Pues hace unos días tuvimos una consejería con uno de nuestros pastores porque en mi casa con mis hermanos y mis papás se han generado muchas divisiones. Ha habido cosas muy feas, me da pena compartírselas. Y también, pues han querido influir mucho en Pedro, en mi hijo, en que él, pues viva como el mundo, tenga novias, etcétera, ¿no? Entonces, en base a la consejería que tuvimos, nos indicó uno de nuestros pastores, pues que estuviéramos distantes de nuestra familia, porque también mis hermanas querían hacer divisiones con mi hermano, o sea, muchas situaciones, atacarlo, cuestiones de las herencias que puede haber próximamente cuando fallezcan mis papás. Entonces, son cosas en las que yo no me quería involucrar, me sentía muy confundida y el pastor me ayudó mucho y nos dijo que estemos pues a distancia porque pues además mi papá se dice cristiano, mi mamá supuestamente también asiste a un lugar, pero en realidad no es así. Él me hizo ver todo eso y nos dijo que estuviéramos pues distantes, por guardarnos, por cuidarnos y orar por ellos, pedir por ellos. La espada, y puedes agregarla a la lista, Pili, orar por la familia de Lupita, fortaleza para ella y Pedro, firmeza en el Señor, y que pues si es la voluntad del Señor que la familia puede ver su testimonio y conocer a Cristo. Yo, sí, Maru. Bueno, yo, cuando nos convertimos, Javi y yo, mi mamá es muy católica, muy católica, y se molestó mucho con nosotros, me dijo que cómo me atrevía a desdeñar a la Madre de Dios, porque Dios tenía madre, y yo le dije, Cristo tuvo madre, y bueno, quise explicarle, pero no se dejó, y bueno, me dijo, un día después llegó y me dijo, el sacerdote me dijo que tú y yo no podemos vivir juntas. Y vivíamos juntas.
Entonces le dije, pues córreme. Y no me corrió. Pero a mis hermanos llegaban a la casa y le preguntaban a mi mamá, ¿cómo están los aleluyos? Y se burlaban de nosotros. Y bueno, mi mamá duró mucho tiempo muy enojada conmigo. Me hablaba así como con desprecio, pero gracias a Dios se le fue pasando. Ya después a mi marido le pedían le decía a mi papá, por ejemplo, en una mesa de Año Nuevo, le decía, ¿tú qué sabes de esto, Javi? Por favor, tú que sí conoces al Señor, por favor, ora. Y bueno, así fue la espada, pero después reconocieron, no se han convertido. Y bueno, pues así fue. Mucho tiempo con mi mamá mal. Pues sí, la espada, otra vez. Todos tenemos la espada si queremos vivir para Cristo. ¿No? ¿Alguien más quiere compartir su espada? ¿Puedo compartir? Sí, Male. Gracias. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios escuchándolas y recordando también en mi época cuando yo me convierto a Cristo, Lino tenía 1 año más o menos de convertido. Estábamos divorciados en ese momento. Y me convierto a Cristo y nos volvemos a casar. El Señor permitió que nos volviéramos a casar ahora en Cristo y duramos pues casi 29 años supuestamente viviendo en el Señor. En esa época mis hermanos, mi mamá, todos se enojaron muchísimo conmigo. De hecho, mi hermano me dejó de hablar como 6 años. Y después pues ya el Señor con el tiempo fue pasando y se les siguió predicando a toda la familia. Desafortunadamente el único que nunca quiso, y bueno, esperemos en Dios que al final él buscó a Dios en su enfermedad, en el COVID, que murió en este tiempo pasado, pero toda mi familia, todas mis hermanas, todos sus esposos, todos mis sobrinos, ahora están en Cristo y pues el que comenzó la obra, como dice el Señor en su palabra, en el que comenzó la obra que fue Lino, pues ahora es el que está fuera de la obra. Pero pues gracias a Dios ganamos a toda la familia y a muchos amigos, vecinos y muchas personas que el Señor permitió que conocieran. Así que pues le doy gracias a Dios que toda mi familia ahora reconoce al Señor, todos están en la iglesia, cada uno en su lugar donde viven, pero gracias a Dios, pues así está la situación. Esto tiene que alentar a las que todavía su familia no, y estás pasando por la espada, porque Dios usa todo para jalar a la gente, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Quería compartir, Gloria? Sí, por favor. Sí. Es muy triste porque pues mi mamá ya falleció y ahorita con lo del infierno siento mucha tristeza porque ella, a pesar de que le hablé de Cristo, les regalé alabanzas, me decía que si era de sorbo al griego y se molestó mucho porque mi papá sí aceptó a Cristo, pero ella no. E inclusive cuando fue el sacerdote a hablar con mi mamá, le dije yo que estaba yo en contra, que porque uno de los principales problemas era Éxodo 20, en donde no se aceptan a los muñecos, perdón, a las estatuas para no lastimar. Entonces, ahorita con lo que me dijo, con lo que nos comentó, pues mi niña Betty, perdón, mi Betty, pues me deja más triste todavía, pero sí, no hay nada. Lo mismo me pasa, Gloria, porque mi mamá sí aceptó a Cristo, mi papá no, y causa tristeza, y eso tiene que motivarnos a hablar a los que todavía viven, sí, para no tener tristeza sobre tristeza. Lo único que podemos llevar al cielo son las personas a las cuales hemos compartido y han aceptado. Así es que hay que compartir el evangelio. Pues ¿no? yo voy a seguir haciendo oración por mis hijos porque gracias a Dios ya aceptaron y están leyendo la Biblia, pero necesitan acercarse
pues a la iglesia y congregarse. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Gloria. ¿Alguien más quería compartir? Si no, vamos a seguir. Sí, Patti Fernández. Los dos son Patti F. Me hago bola. Sí, gracias. Sí, yo tuve problemas con mi mamá porque para todo decía, desde que Patricia se cambió de religión, pero gracias a Dios al término de su vida ella también aceptó. Ahora estoy teniendo problema con mis hijos varones sobre todo, porque el de en medio me dice, es que tú pareces pastora, solo hablas de Dios, para ti todo es Dios. Pues sí, efectivamente, para mí todo es Dios, ¿verdad? Él me ha librado de cometer suicidio y 1000 tonterías más. Entonces, para mí solo es Dios. Él me dio un trabajo por el cual ahora tengo una pensión. Y lo que más me está doliendo ahora es que mi hijo, el chico, ahora sale con la novedad de que, ¿cómo? ¿Tú decides por un libro? Sí, claro, le digo, es un libro sagrado, inspirado por Dios. Pues estás mal. Esas son tus creencias, así que a mí ni me digas. Entonces sí me cuesta, chocamos con alguna frecuencia, o me dice, no, mira, vamos a cambiar de tema. Pero pues sí me duele muchísimo ver que mis hijos, porque también mi hija, que es la mayor, como que no acaba de asimilar, porque como ella es católica, según esto, ¿verdad? Pues no quiere. Claro, ayer tuve con ella una plática que también quiero dar gracias a Dios. Seguramente la mayoría no sabe que yo hice 2 matrimonios. Tengo 2 hijos de mi primer matrimonio y mi chico de mi segundo matrimonio, de Arturo Fernández, ¿sí? Entonces yo siempre quería hablar con mis 2 hijos mayores para que supieran el por qué me divorcié de su papá. Y apenas ayer, ella ya tiene 51 años, apenas ayer se dio la situación. Yo vengo orando desde hace muchísimos años, casi 32 años tengo desde que empecé a conocer del Señor, aunque no fue como ahora le conozco, pero yo decía, bueno, es que yo tengo que hablar con ellos, porque ellos, por muchísimas circunstancias que se dieron, y sería largo comentarlo, ellos vivieron con su papá, por manipulación de su papá, por supuesto. Entonces, les llenó la cabeza de que yo había sido, bueno, para iniciar prostituta. Recuerda que vamos a publicar eso en Facebook, así es que di los detalles que debes de decir. Sí. La espada. Sí, mi espada. Pero gracias a Dios, ayer Dios me dio las palabras, ya su papá falleció. Y como le dije ayer, le dije, mira, yo durante muchos años oré por él, porque la Biblia dice que debemos orar por nuestros enemigos. Entonces yo estuve orando por él, pero nunca, hasta los alejó de mí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ayer me sentí tan agradecida con Dios de haber podido aclarar los puntos y comas en nuestra vida, ¿no? Todo en su tiempo, ¿no? Así, sí, a eso iba yo, a que ahora me agobio, me entristezco, pero pues también sé que debo esperar, permanecer quieta, clamando a Dios por la vida de mis 3 hijos, mis 3 nietas. Actualmente mi hijo, el que más bueno, los 2 varones, insisto, son los que más me critican. Tiene a su pareja desde hace muchísimos años y les digo, bueno, ¿y por qué no se casan? Ay, no, ¿para qué? Así estamos bien. Sin embargo, él me hacía creer que iba a la iglesia cristiana. Yo llegué a ir a su bautizo cuando él era muy joven, actualmente tiene 49 años. Entonces, pues sí, ha sido difícil, ha sido de tropiezo en tropiezo, pero digo, Señor, en ti confío, en ti espero.
Sí. Y voy a ser muy egoísta, pero algo que me da también ese consuelo es saber que en el cielo no habrá tristeza ni amargura. De alguna forma Dios lo va a suavizar. Y quisiera, nada más para concluir, para terminar la porción de lo que nos toca hoy. Gracias, Pati. A ustedes. Hay que tener prudencia y orar para que quieren oír de Jesús. Y Sí. así como cuando uno va a lanzar para ir a pescar algo, necesitas usar carnada especial para pescar. No puedes nada más poner lo que tú quieras. Tiene que ser algo que los peces quieren comer, ¿verdad? Tenemos que tener también en nuestro corazón, en nuestro vocabulario, cosas ya que podríamos poner como si fuera carnada. Por ejemplo, el libro que he recomendado mucho para ayudar a otro a conocer a Cristo y aumentar tu propia fe es Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell, que habla de razones científicas, históricas, geográficas, proféticas, de por qué de nuestra fe. Entonces, cuando no tienen interés y nos critican, hay que tener en nuestra mente cosas que y aún escríbelo, ¿no? Que puede ser carnada para los hijos, para la familia, para que quieren saber más. No les vas a dar el libro entero porque es mucho, pero podrías decir, pues, ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Sabes que no hay ninguna contradicción? ¿Sabes que científicamente la Biblia habla acerca de dinosaurios quizá o de por qué los judíos se circuncidaban o por tantas cosas? Tú debes de tener ese libro y leerlo y estudiarlo y sacar joyas de evidencia que exige un veredicto que puedes lanzar como carnada para la gente que no quiere saber. Dales algo que les dé hambre, que quieren comer más. ¿Sí me explico? Y eso es compartir el evangelio. Sí, Mari Carmen. Mi hijo Mauricio, en la universidad ahora se meten un poco con la Biblia y con Dios en algunas materias que llevan en las universidades. Eso es lo que yo he podido ver. Y de ahí Mauricio, mi hijo, me empezó pues como a cuestionar, ¿no? Algunas cosas de la Biblia. Entonces, el otro día que tuve oportunidad de platicar con él, que me volvió a cuestionar algo de la Biblia, le dije, a ver, Mauricio, dame una explicación científica del arco iris. Dime, ¿por qué sale el arco iris? Entonces, bueno, pues él intentó meterse a Google y ver, ¿no? Y pues no pudo lograr nada, ¿no? Le dije, bueno, pues quiero que leas conmigo Génesis 9, ¿no? Y quiero que veas el porqué del arco iris. Pues el arco iris tiene un significado bíblico. El arco iris lo hizo Dios, ¿no? Entonces lo dejé callado. Nada, para picarles el apetito. Ajá, lo dejé callado y ya se quedó así como diciendo, no, pues sí es verdad, ¿no? Entonces, y luego a los pocos días resultó que salió un arco iris precioso, hasta doble, y le mando la foto, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que cuando tenemos sed de la palabra y nos dedicamos a estudiarla y a escudriñarla, como dice, encontramos muchas cosas que les podemos compartir y que los vamos a dejar creyendo que es Dios quien la hizo, ¿no? Quien la escribió. Entonces, en una parte de la Biblia también dice que Dios escribió las tablas de Moisés con su propio dedo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que les podemos compartir y que mientras sigamos estudiando, nosotros vamos a poder hacer que ellos amen al Señor como nosotras, ¿no? Pero sobre todo en amor, en amor, en amor, en amor, es en lo que más vamos a lograr que ellos volteen sus ojos al Señor. Y por eso recomiendo ese libro para que tengamos algo que decirle. Es Elenita. Ese que estás mostrando. Y lo consigo con 34% de descuento. Si lo quieres, ahí me dices. Vale, ¿podrías leer la última porción de lo que vamos a leer hoy para terminar la página? Y así Sí. lo damos en la página 142 para la semana que viene. Pero pensé que era importante, hablando de la espada que Cristo promete, compartir para animarnos también, que no te sientes sola.
Si vives para Cristo, si eres una verdadera discípula, vas a tener una espada en tu familia. Así es que vamos a escuchar a Male. Sé que podrías decir mucho de ella, pero ya el tiempo está encima. Así es que vamos a terminar esto. El Antiguo Testamento veía al Mesías como rey de paz, pero también veía el potencial de división en su venida, porque algunos lo aceptarían y otros incluso de la misma familia lo rechazarían. Los judíos también creían que esa división tendría lugar. En algunos de los escritos rabínicos hallamos esta afirmación. En el periodo cuando venga el hijo de David, la hija se levantará contra su madre, la nuera contra su suegra. El hijo menospreciará al padre, la hija se rebelará contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora, Patti, ¿podrías terminar el último párrafo, por favor? Gracias, Male. Sí. Es como si Jesús estuviera diciendo que habría división por el momento. La intervención de Dios en la historia mediante la encarnación de Cristo iba a dividir y fracturar al mundo en partidos que se pondrían unos contra otros. Así que no se ilusione como discípulo pensando que el mundo entero va a caer a sus pies. ¿Va usted a irse corriendo a su casa para contarle a todos que se ha convertido en cristiano? ¿Va a gritar la noticia en la universidad y todo el mundo va a ponerse en fila para unírsele? Eso no va a suceder. No. Yo llegué después de haber aceptado a Cristo en mi corazón, 16 años, y no sabía cómo hablar a mi familia judía de Jesús. Y llegué y les dije, ¿adivinen qué? Yo sé quién es nuestro Mesías. Es Jesús. Y por poco no se cae el techo, ¿no? Y por 4 años hubo espada. Pero gracias a Dios, mi mamá entregó su vida a Cristo una semana antes de morir. Valió la espada. Vale la pena, chicas, brillar para Cristo. Vale la pena lo que estamos haciendo, estudiando cómo compartir nuestra fe. Vale la pena invertir en comprar ese libro para aumentar tu fe y tener cosas concretas que puedes compartir con la gente que tú amas. Tenemos que esforzarnos y estudiar para su gloria, porque Él viene pronto. Vamos a terminar y orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Delia, si quieres compartir al final, después de la oración, ya desapareciste, pero te damos chance porque sé que quisieras. ¿Ok? ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Nada más quita tu micrófono. Es que levantan la mano y yo no veo a todas las que, la primera que diga yo. Male. Male, ok, Male, vamos a orar contigo. Gracias. Pues, amado Dios, cuánto agradecemos, Señor, que tengas a bien tenernos en este momento estudiando tu bendita palabra. Cuántos testimonios tan hermosos y que nos dan convicción, Señor, que nos renuevan en el ánimo, que nos hacen recordar y vivir y agradecerte, Señor, sobre todo tanta misericordia que has tenido para nosotros. Gracias por darnos el gran privilegio de poder ser llamadas hijas tuyas. Yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, te ruego que a cada una les fortalezca su fe como a mí. Ayúdanos, Señor, para que sigamos caminando y esperando tu preciosa venida, porque sabemos que ya no tarda, Señor. Gracias por la vida de Elenita, por este estudio tan hermoso que hemos tenido, pero también gracias por cada una de nosotras que estamos unidas en este tiempo y aún a esta distancia, Señor, qué bendición poder hacerlo así de esta manera. Gracias, Padre, y te alabamos, te bendecimos y te exaltamos sobre todas las cosas y te pedimos y agradecemos todo esto en el dulce nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.